Estoy recolectando el Craterellus cornucopioides, cuerno de la abundancia, trompeta negra o trompeta de los muertos. Una vez llena esta pequeña cesta, voy a proceder a mostraros el sistema que yo utilizo para secarlas. Por hoy ya cumplido, amigos. Me voy para casa. Una vez hemos llegado a casa con esta cesta de trompetillas, fijaros qué hermosura, vamos a proceder a cortarlas. Veréis por qué. Y cortarlas precisamente por la base del pie. Porque un trozo menos no supone absolutamente nada, lo desechamos. Y las corto por la base del pie por tres razones fundamentales. Una, como veis, se genera un tubo por donde circula libremente el aire que va a contribuir a que sequen antes. Otra razón es que muchas veces al recolectarlas en lugares húmedos acumula precisamente aquí, en la punta, en la base del pie, materia orgánica e incluso tierra. Si cortamos la base del pie, ayudamos a que se limpie mejor. Y la tercera es que precisamente esta seta es un cobijo perfecto para ciertos insectos. Hay muchos miriápodos que se meten en el interior, como en milpiés o incluso ciempiés. Y cómo no, las tijeretas, los cortaúñas. Si cortamos la base del pie, deja de ser un cobijo perfecto. Hay personas que las quieren así, íntegras. Yo utilizo un procedimiento muy simple. La rasgo en tiras porque se rasga muy fácilmente, fijaros, y estas tiras se secan con más rapidez. Las extendemos en papeles de periódicos, cartones, etc., en lugares que no tengan humedad. Y como veis, al hacerse en tiras, en un par de días, quizás 3, están absolutamente deshidratadas. Pues ya estamos terminando, amigos. Fijaros, la cesta vacía, fijaros, y la última. Y la fuente prácticamente llena, este cuenco lleno, amigos, que va a quedar posteriormente cuando se sequen en nada. He conseguido un cartón, fijaros, suficiente, donde las voy a secar. Y ahora, fijaros, esto es importante, tenemos que dejarlas muy extendidas. Se van extendiendo, cuando más extendidas las dejemos, antes secan. Pues han transcurrido ya 4 días y fijaros, como os dije antes, se quedan en nada. Es la crema de la crema, un condimento apreciado.
personas que las prefieren así y hay otras personas que precisamente los muelen, queda polvillo. Y para mí, a mi gusto, cuando están molidas, porque yo las muelo con un molinillo de café, es para mí, como digo, el propio condimento. Una auténtica maravilla, amigos. Procedemos pues a molerlo. Muchas personas lo hacen con el eléctrico, pero fijaros, no sé si lo podéis apreciar, que aquí tenemos ya un fino condimento que es, como os he dicho, el que yo utilizo. Pero como soy una mente inquieta y me gusta tener de todo, he secado también un tarro, fijaros, con la trompetilla íntegra.